¿Qué tal? ¿Cómo está? Vamos a resolver un problema de examen de admisión único respecto al tema de resistencias en el curso de física. Es el problema que en el circuito que se muestra determine la magnitud de la resistencia R, de modo que la resistencia equivalente entre A y B sea igual a R medios. Bien, procedemos a resolver el ejercicio de la siguiente manera. Vamos a colocar las resistencias, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, por aquí que tenemos por acá, desde A, tenemos acá una resistencia, por acá tenemos otra resistencia y por aquí tenemos otra resistencia. Listo, ya está. Sabemos nosotros que estas tres resistencias que vamos a remarcar por acá se encuentran en serie. Y como se encuentran en serie, tenemos que sumar las tres resistencias. Sumamos las tres resistencias, esa sería 2 más 2, 4, 4 más R. 4 más R. Hacemos así porque dicha resistencia se encuentra pues en serie. Ahora, datos, aquí tenemos dos ohmios y aquí es 8 ohmios. Ahora, sabemos también que esta resistencia que tenemos por acá, esta resistencia que tenemos por acá, se encuentran en paralelo. Paralelo. Y si están en paralelo sería la resistencia equivalente, el producto de ambos sobre la suma. O sea, 4 más R o R más 4 por 8 sobre la suma. R más 4 más 8. Como es igual el producto sobre la suma, resistencia equivalente, ahora tenemos el siguiente sistema. Tenemos que desde A tenemos una resistencia que es igual a 2, la resistencia equivalente, y por acá tenemos otra resistencia que es igual a 2, desde A hasta B. Notamos que las tres resistencias se encuentran en serie. Entonces, como se encuentran en serie, serie, la resistencia del sistema es igual a 2 más 2 que te da 4, más la otra resistencia equivalente. Esto sería igual a 4 más nuestra resistencia equivalente. Eso era igual a bueno, 8 más 4 me da 12, sobre, me da 12. En la parte de abajo tenemos R más 12. Arriba sería R más 4 por 8 sobre R más 12. Dato del problema nos dice que esto es igual a R medios. Todo esto es igual a R medios. Entonces, el 4 pasaría a restar. Tendríamos nosotros que entonces R más 4 todo esto por 8 sobre R más 12 es igual a R medios menos 4.
Bueno, acá sería R menos 8 sobre 2, ¿sí? R menos 8 sobre 2 es igual a R más 4 por 8 sobre R más 12. Podríamos aquí aplicar la idea del aspa, multiplicamos en cruz, ¿sí? Y haríamos con la respuesta el valor, valor de R. La otra manera sería simplemente reemplazar con las claves, jugar con las claves, para que el problema sea, pues, sea un poco más rápido, ya que estás en un problema tipo examen de admisión. Bueno, sabemos nosotros que el R es par, el R es par. Bueno, si R es par podría ser 10 o podría ser 20. Si fuese 10, 5, claro, si fuese 10, acá arriba sería 14, abajo sería 10, 22, pero no hay múltiplos en común. Si R fuese 20, sería 20 más 4, 24, 24 por 8 sobre 32. Como hay múltiplos comunes, entonces, bueno, reemplazando, acá sería el valor de 5 medios. O sea, aquí reemplazo con R igual a 20, 5 medios, 4, sí, sí, sí cumple. Entonces aquí nuestro R es igual a 20. Sí, lo puedes operar en aspa, ¿sí? Aquí nuestro R sería el valor de 20. Por lo tanto, R es igual a 20. Clave, letra A. No olvides, no olvides compartir nuestros vídeos en tus redes sociales y dejarnos un like. Síguenos para más contenido, información que te puede servir para tu preparación a la universidad. Nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta pronto.